Bueno, buenas tardes. Esta es la clase de semana 12. Los ejercicios que vamos a ver son los siguientes. Bueno, antes de eso, aquí con el tema de Biosabart, hay un pequeño tip, una recomendación que se lo aprendan de memoria, pues. Algo que no va a venir definitivamente en un formulario, más sin embargo, es importante que lo sepan. Se pueden ahorrar problemas de cabeza, la verdad. Y bueno, por aquí yo está la ecuación de la ley Biot-Savart, donde aquí lo ponen con diferenciales, pero realmente cuando se integra aquí a ambos lados, desaparecen los diferenciales y quedaría solo como B y I por L vector. Y bueno, más adelante vamos a hablar un poquito ahí de la fórmula por unos ejercicios, pero básicamente cuando se dice, es que eso se resuelve con ley Biot-Savart, se refieren a esta fórmula. Y ahorita vamos a ver más a profundidad un poquillo de la fórmula. Pero bueno, ¿qué es el pro tip que les mencioné? Y es cuando hay circunferencias. Obviamente tienen que tener corriente, porque si vemos aquí desde la fórmula base, dice aquí esto fuera un cero, de todo se hace cero. Entonces, muy importante que haya corriente. Y esta sería la formulita, que si lo vemos, realmente no es tan distinta a la fórmula original, a la básica, a la vanilla. Lo único que tenemos son estos términos de acá, estos que están aquí, ahora sí, esos que están ahí, y el resto se elimina, por así decirlo, y se le agrega un A en el denominador y un zeta en el numerador. Y bueno, alguien me puede preguntar, ¿de dónde usted está sacando esta fórmula? Esta fórmula me la pasaron ahí el profe, donde obviamente se puede mostrar la fórmula, solo que ya para eso lleva su tiempillo y que va, las tutorías no están para eso. Lo importante es que la fórmula funciona y funciona extremadamente bien y es una fórmula relativamente sencilla. Entonces, para el próximo examen, esta no puede faltar, la verdad. Pero bueno, ¿qué sería esta parte A? Bueno, esa parte A, como es de circunferencias, se lo podrán imaginar que ese es el radio. A lo largo del semestre, en Física 2 al menos se ha visto donde los radios casi siempre van en el denominador y esta no es una excepción. En esta formulita el radio va abajo, que esta vez lo puse como A, pero podría ser R minúscula, podría ser R mayúscula, podría ser alfa, que al final siempre va a significar que es un radio. Y luego zeta, que es ese zeta, que normalmente significa ángulo. Y bueno, el ángulo al que nos vamos a referir en esta fórmula va a ser a la circunferencia como tal. Él me puede decir como sí, ¿qué es eso tan trambólico? Y entonces, para que les quede súper claro, que igualmente puse unos ejemplitos más abajo, pero para que quede súper claro, si lo vemos con ángulos, aquí tenemos 0, aquí tenemos pi medios, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios, si mal no me acuerdo, y si volvemos hasta aquí vamos a tener 2 pi. Entonces, ¿qué es eso de los ángulos? Por ejemplo, si tuviéramos algo como esto, sería, ese cita sería pi medios. Si tuviéramos algo como esto, sería pi. Y si tuviéramos un círculo entero, sería 2 pi. Y básicamente así es como se usa la fórmula. Ahí cualquier dudilla, nada más me dicen por voz, porque no, no puedo ver manitos arriba. Y bueno, aquí se los puse a modo resumen, por si lo ven en un futuro. Muy importante que esto esté en radianes, porque la idea es que se me cancele con este pi que está acá. Entonces, si tengo 2 pi, pi medios, cosillas así, se me va a ir con este pi
Entonces, si uno lo pone en grados, va a tener en una parte radianes y en otra parte grados, y eso no se puede, digamos, y tener coherencia, digamos. Entonces, si aquí ya hay un pi, a huevo aquí tienen que haber radianes, no queda de otra. Ese es como el único cuidadillo que hay que tener con la fórmula. Y bueno, alguien me podría preguntar, aquí puse dos ejemplos, y puse dos ejemplos específicos, uno para cuando el círculo es total. Alguien me puede decir, pero es que aquí usted no llega a 2pi, ve ahí ese pedacito que quedó ahí, que no se unió. Bueno, eso nosotros lo interpretaríamos como que es un círculo completo, o sea, llegar y calcular esta diferencia no es insignificativo realmente. Entonces aquí puse dos ejemplos donde resalté qué es lo que cambian y qué es lo que está cambiando. Entonces, sí, como pueden ver aquí puse que mi radio era R, entonces aquí va R. Aquí puse que mi radio era A, entonces aquí va A, y sucesivamente. Y bueno, aquí esto más que todo es para magnitudes, pero por ejemplo, a ver, un caso como este está un toque complejo, porque es un círculo entero. No, mentira, no está complejo. Alguien me podría preguntar, ¿cómo sería la dirección? O sea, ¿qué pasa si a mí en el examen me preguntan ahí de una circunferencia, pero me piden el vector? Me piden el vector magnitud. Y entonces, el vector campo magnético, perdón. Y entonces estas fórmulas de magnitud, ¿cómo le agrego yo la dirección? Y como muchas cosas de campo magnético, va a ser con la regla de la mano derecha. ¿Por qué? Porque si el pulgar es aquí la corriente, tal vez en este tramo no, en este tramo del círculo, si uno pone el pulgar e intenta hacer como un semicírculo, uno se va a dar cuenta que siempre, bueno, un círculo, una circunferencia total, usted intente llegar, digamos, a ver dónde llegan sus dedos en el punto P, digamos, los dedos van a estar para arriba en el punto P con esta dirección de corriente. Eso está un poco confuso, pero básicamente el pulgar va en la dirección de la corriente. Esto ya lo había dicho la semana pasada. Solo que como es un círculo, ya no puedo poner, digamos, como mi mano recta. La idea es como darle como cierta inclinación. Y a lo largo de todo el trayecto, yo voy a ver que mis dedos salen para Z, digamos, salen para Z. Y entonces, básicamente, en este caso en particular, la dirección sería en Z. Perdón, eso así, en Z unitario o en K, lo que ponemos en física. Para este otro caso, igual usando la regla de la mano derecha, pongo mi pulgar como si estuviera en el círculo, o sea, me lo imagino, hay que usar así mucha imaginación, la verdad. Y entonces bajo los dedos, o sea, hago la rotación a ver dónde topo yo en el punto P. Entonces, yo voy a tener que mis dedos salen como por aquí, o sea, por ahí salen, y luego hacen un giro y aquí vuelven a entrar. Entonces, como entran, aquí sería en menos K. Y bueno, si no entendieron, tal vez les puedo hacer un video con mi mano, pero básicamente es eso. O sea, es medio tedioso, pero si uno lo entiende y se lo imagina bien, esta fórmula no tiene fallo. Pero bueno, vamos a poner a prueba, digamos, la ecuación. Bueno, a utilizarla más que ponerla a prueba. Dice, calcula la magnitud del campo magnético en el punto P de la figura tal en términos de R, I1 e I2. ¿Qué resultado da su expresión cuando I1 es igual a I2? Y bueno, aquí hay que notar algo. Y es que aquí tenemos una simetría muy grande. ¿Por qué? Porque aquí tengo un segmento horizontal que va hacia la derecha. ¿Por qué digo yo que va hacia la derecha? Porque su corriente va hacia la derecha. Entonces, si volvemos aquí a la fórmula base, aquí tenemos un dl. En ese caso vamos a tener prácticamente L, que yo les había dicho, simplemente uno se integra a ambos lados y queda B y queda L. Y entonces esto tiene una dirección.
¿cómo saco yo esa dirección de ese L, ese segmento L? Básicamente la da la corriente. Entonces, cuando acá la corriente va a la derecha, el segmento L que va de aquí a aquí también va a la derecha. Entonces, este segmento de aquí arribita va hacia la derecha. ¿Qué pasa con el de abajo? Exactamente lo mismo, va hacia la derecha. Luego tenemos por acá estos dos segmentos. Vamos a tener uno aquí arriba y otro aquí abajo. Y ambos van para la derecha. Y luego tendríamos aquí el semicírculo superior y el semicírculo inferior, que por cómo viene esta corriente acá, yo puedo inferir que la corriente sigue para allá así. Y como viene acá esta corriente, yo puedo inferir que la corriente sigue así. En conclusión, tengo, o sea, con solo que yo calcule la parte de arriba, ya yo sé la parte de abajo. Ahora bien, ¿cuál es el detalle? Eso es en magnitudes. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Yo tengo que calcular una componente de este lado, del lado izquierdo, otra componente del lado derecho y por último el semicírculo con esa fórmula, con ese trucazo. Y entonces, bien, ¿qué pasa? Que tal vez alguien se emocione, llegue, calcule las magnitudes, lo multiplica por 2 y ya, terminó el ejercicio. Pero hay que notar algo. En el momento que la corriente va por aquí, es más, voy a ponerlo para que se vea bien. Que la corriente va por acá, va a haber una que va a ir por este lado, de la misma manera, porque son simétricos. Entonces, ¿qué pasa con mi pulgar? O sea, ¿para dónde va la dirección del campo magnético cuando yo tengo mi pulgar viendo para acá, digamos? ¿Qué pasa cuando yo tengo el pulgar viendo para ese lado? Bueno, en mi caso, si yo lo pongo así como los digo, o sea, el pulgar es equivalente a la flecha de la corriente, yo veo para dónde cierran mis dedos en el punto P y básicamente entra. O sea, por esta corriente va a implicar que yo voy a tener menos K. Por el otro lado, si yo veo esta otra corriente, yo pongo el pulgar y yo veo en el punto P. Solo que es que es un poco de imaginación. Esto es un poco complejo, puede ser. Tal vez haciéndolo así como virtualidad. Porque, por ejemplo, cuando yo digo que yo pongo el pulgar acá, mi punto P está para la abajo, está como más cerca de mi cuerpo, digamos, que de la nada, digamos. O sea, no sé cómo explicarlo. Digamos, cuando yo digo que yo tengo el pulgar acá, esto que está acá sería como mi cuerpo. O sea, mi cuerpo está aquí. En cambio, cuando yo tengo el pulgar acá y mi punto P está acá, mi cuerpo va a estar como por aquí, mi pulgar va a estar por aquí y el punto P va a estar aquí en este lado. O sea, es como un poco complejo, la verdad. No sé si me logran entender, espero que sí. Pero básicamente sí es como se le da la dirección. Si tuviera que ser así como un dibujo, como un dibujo sería algo como así. Tengo el pulgar ahí y digamos que las manos están aquí de este lado. Entonces digamos que esto es un pulgar y dibujé la mano al revés. No les voy a mentir, la mano tendría que estar para arriba. O sea, las puntas de los dedos tienen que salir aquí. Entonces sería algo como tal que sí, tal vez. Sí, yo creo que con esto se entiende. Donde aquí está mi cuerpo y aquí está el punto P. Entonces, en este caso, como los dedos salen, o sea, en el punto P están saliendo, yo voy a tener que, para esta corriente que viene acá, esta corriente I, yo voy a tener que esto va a ser K. Entonces, en el otro lado,
hago la misma lógica, solo que ahí va a cambiar un poquitito. Porque ahora el punto P va a ser donde está mi cuerpo, pero básicamente tendría que verse algo como así. Ahí está el pulgar y hay unos nudillos, digámosle. Entonces, en este otro dibujito de la mano, se ven los nudillos porque yo tengo los dedos para abajo. O sea, es complejillo, pero si al chile no entienden, me mandan un mensaje por privado y se los enseño así como con mi mano real, porque, bueno, se complica un toque a la hora de representarlo, pero si entienden, que dicha. Y bueno, ¿por qué explicaba esto de las direcciones? Básicamente, aquí arriba, esta corriente I va a estar en menos K, y aquí abajo, esta va a estar en K. Entonces, ¿qué implica esto? Que como todo está de manera contraria, o sea, es decir, es simétrico, pero a la vez es contrario. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si esto fuera un solo círculo, esta corriente I que va para acá seguiría para acá abajo y seguiría para acá abajo. Sin embargo, eso no es lo que pasa en este ejercicio. Como pueden ver, aquí las corrientes llegan a chocar, por así decirlo, la dirección. Entonces, en conclusión, aquí el campo magnético, si las dos corrientes son iguales, va a ser cero. Y eso es así como un spoiler. ¿Y por qué va a ser cero? Porque hay demasiada simetría. Los valores son exactamente los mismos. Lo único que cambia es la dirección, y tras de eso la dirección es contraria. Entonces, así como spoiler del ejercicio, sin haber visto nada, el resultado, si I1 va a ser igual a I2, es igual a 0. Y ahora bien, veamos los cálculos. Entonces, como les había dicho, analizamos primero una mitad y luego de ahí asumimos que la otra mitad va a ser exactamente lo mismo, solo que con dirección contraria. Y entonces tenemos esto, donde aquí yo lo voy a separar. Voy a ir a utilizar, no sé, procesos de soldadura y voy a zafar esto y esto. Entonces me van a quedar tres piezas. Me va a quedar la pieza izquierda, la pieza derecha y la pieza semicircular. Y bueno, ¿cómo sé que es la izquierda? Porque de aquí a aquí está, digamos, mi pieza está al lado izquierdo y el punto P está al lado derecho. Entonces es exactamente esta. Y luego está la otra, la parte derecha, donde ocurre lo contrario. Y bueno, básicamente tendríamos eso. Y alguien aquí tal vez se le confunda esta flecha que está aquí azul, pero básicamente esa es la corriente. Esa es la corriente 1 que va a lo largo de esa mitad superior. Y por último tendríamos la pieza del semicírculo, que esa ya podríamos aplicar fórmula. Pero analicemos primero estas dos piecitas. Entonces, para la número 1 tenemos la fórmula básica. Igual, aquí en la fórmula del libro aparece con un D y un D. No, el D aparecería aquí. Pero ya yo, digamos, yo dije, sí, es que yo integro, salen los diferenciales y me quedan solo las, por así decirlo, las componentes sin los diferenciales. Y entonces yo tengo esta ecuación. Esta ecuación me imagino yo que va a venir en el formulario de examen. ¿Cómo trabajo yo esa ecuación? Porque yo les he dicho que yo no trabajo en magnitudes, yo no trabajo en vectores. Aquí tenemos un vector unitario. Eso no lo vamos a usar, a pesar de que esa es la fórmula que viene en el examen. ¿Por qué? Se puede llegar a complicar tal vez un poquillo más. Entonces, ¿cómo trabajo yo este vector unitario? Básicamente esto yo lo puedo ver como si fuera un R vector dividido entre R, que eso es lo que hago aquí. De vector unitario que tenía aquí, pasé a esto que está acá. Y ahora bien, ahora yo quiero quitar estos vectores de aquí porque yo lo que quiero son las magnitudes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí veo que tengo un producto cruz. Si ustedes se acuerdan de física 1, y si no se acuerdan, se lo aprenden. Ahora voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener que L, vector, producto cruz con R, vector, va a ser igual a L por R por seno del ángulo
que está entre ellos dos. Entonces me quedaría algo como esto, donde es el ángulo entre los dos vectores. Y casualmente se da que este R que sale aquí se me va a cancelar con el que había salido acá. Entonces, en conclusión, la fórmula que tenemos de magnitudes es esta. Pero entonces, ¿por qué no les puse directamente la fórmula? El motivo es porque aquí no hay arriba un R, digamos. Entonces, es importante saber de dónde sale este ángulo, o sea, a qué vectores le pertenece ese ángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos aquí el componente, el primero, el izquierdo, ¿cuál sería el vector dirección L? Como yo les había dicho, la corriente define cuál es ese vector. Entonces se va a ver algo como esto. Si la corriente va para allá, mi vector L va a ir para allá. ¿Y cómo se ve el vector R? El vector R siempre va al punto. Entonces, si agarro aquí un pedacito de la pieza, que puede ser cualquier punto, realmente eso no importa, lo único que quiero saber es la dirección, y yo trazo la línea hacia el punto P, que por cierto, esta línea debería estar aquí encimita, pero por el análisis, no se puede. Entonces la hago un poquito más abajo, pero la dirección es la correcta. Entonces yo veo que L y R son paralelos. Y nosotros teníamos un seno. Entonces, si ellos van para allá, si ambos van para allá, el ángulo entre ellos va a ser igual 0. O sea, no hay ángulo, es una línea recta. Y seno de 0 va a ser 0. Entonces, el campo magnético de esa primera parte va a ser igual a 0. Y les hago un spoiler directamente. Normalmente cuando haya ejercicios como estos, donde se aplique Biot-Savart, normalmente si las líneas, o sea, si lo que hay aquí en este segmento va en esta dirección y pega aquí con el punto P, eso va a ser prácticamente 0, porque como es producto cruz, no pueden ser paralelos. O sea, la distancia que hay de aquí a aquí siempre va a ser una distancia, digamos, como para allá, horizontal. Y si la corriente es horizontal, ahí hay un problema por el producto cruz. Entonces, eso es un pequeño spoiler de este tipo de ejercicios. Pero bueno, si lo ocupan hacer desde 0, empiezan con la fórmula básica y la van desarrollando hasta que obtengan la fórmula de magnitudes. Ya depende del profesor. A ver, yo pensaría que Jerry no se pondría en cosillas, pero nunca está de mal saber cómo hacer esto, que tampoco es la gran cosa. Y bueno, con la segunda pieza, la pieza derecha, podemos ver que tenemos exactamente lo mismo, solo que ahora mi vector R va hacia la izquierda, mi vector L va hacia la derecha. Entonces, y básicamente tendría como una flecha para allá y otra flecha para allá. Y entonces el ángulo entre ellos va a ser todo este. Si ponemos aquí un pequeño eje, entonces aquí tendríamos 90, aquí tendríamos 90, eso es 180. Y en radianes sería pi, pero realmente aquí no importa porque seno de pi o seno de 180 es lo mismo. Entonces ambos va a ser 0. Y bueno, el otro segmento también es 0. Y por último, tenemos el circular o el semicircular en este caso. Entonces aquí aplicamos la fórmula del pro tip y aquí les puse la fórmula, así, vanilla. Vemos que el radio es R, entonces aquí ponemos R y vemos que el ángulo, es decir, de la circunferencia, cuánto hay de circunferencia, es pi. Entonces aquí ponemos pi, se me va pi con pi y me quedaría esto como resultado. Ahora bien, yo partí de que todo esto era la mitad superior, solo que la separé. Entonces cuando yo ponga el campo magnético de todo esto, simplemente voy a tener que sumar todo. Pero ¿qué pasó? Que este
y este son 0. Entonces básicamente solo ocupaba este. En conclusión, voy a tener algo como esto, donde este va a ser B1, este va a ser B2 y este va a ser B3. Y esa sería la respuesta para la mitad superior. Ahora bien, como les había dicho en el puro comienzo, la mitad inferior es exactamente lo mismo, solo que al contrario por la magnitud. Y entonces, aquí lo tenemos. Aquí se los puse como textualmente. Aquí les puse que el menos viene por la dirección de la corriente, que efectivamente es por eso. Porque si, por ejemplo, así un pequeño what if, si yo tuviera que la dirección de la corriente ahora es distinta y yo la tuviera que fuera para el otro lado, si yo tuviera eso, lo que les dije al comienzo, que básicamente se hacía 0, sería mentira. Ya en este caso, así como lo ven, este caso no es 0. Este caso sería básicamente el campo magnético neto va a ser igual a 2 por el campo magnético, ya sea superior, o sea, la parte superior o de la parte inferior, porque van a tener el mismo efecto en el punto P. Pero como no tenemos ese, o sea, como no tenemos ese caso en particular, entonces nosotros concluimos, momento, nosotros concluimos esto, que como son contrarios, la mitad inferior va a tener un menos. Y bueno, si esta es la fórmula del superior, esta es la fórmula del inferior. Ahora bien, para el total simplemente sumo ambos. Y llegamos y obtenemos algo como una ecuación de este estilo. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Simplemente saqué a factor común las cosas que eran comunes, como por ejemplo mu sub 0, 4, R mayúscula, y entonces solo me queda el I1 menos el I2, que queda esto básicamente. Y aquí se puede ver claramente que si I1 es igual a I2, el campo total magnético va a ser igual a 0, porque aquí tendría 0 en este paréntesis. Entonces la hablada que les dije al comienzo de la dirección no es hablada como tal, es teoría de la dirección, de que se cancelan porque hay direcciones opuestas. Entonces, efectivamente lo que dije es cierto. Y aquí está demostrado en la ecuación. Si fueran iguales, el campo magnético sería 0 y se cancelarían. Si por el contrario la corriente estuviera en la otra dirección, nunca se van a cancelar las corrientes, simplemente habría un 2 y ya, porque habrían 2. Pero bueno, si no hay dudas con ese ejercicio, tenemos otro por acá. Dice, un alambre cilíndrico largo y recto de radio R conduce una corriente distribuida de manera uniforme en toda su sección transversal. ¿En qué ubicación el campo magnético producido por esta corriente es igual a la mitad de su valor máximo? Considere puntos situados adentro y afuera del alambre. Bueno, aquí para recordar que así se vería el diagrama de un cilindro con una corriente que va para la derecha, y si le damos vuelta y ponemos que la corriente vaya hacia el ojo de uno, se vería de esta manera. Y si yo quisiera que la corriente se viera como que va para abajo, aquí habría una X. Y bueno, van a haber fórmulas. Y las fórmulas tienen un atributo R. Ese R va a ser la ubicación. Es decir, que si yo calculo en un punto aquí, yo voy a tener una distancia aquí R. Si yo lo calculo dentro, aquí, yo voy a tener una distancia aquí, R. Entonces, en este ejercicio, lo que sea R va a ser, digamos, la ubicación como tal que pide la pregunta. Entonces aquí tenemos una situación, y es que en la semana anterior nosotros habíamos visto esta fórmula, y esa fórmula es correcta.
Sin embargo, esa fórmula se aplica para lugares que sean exteriores al cilindro, es decir, no se toma en cuenta esta parte de dentro, se toma en cuenta solo el exterior, digamos. Por lo tanto, como a mí me piden que sea para la parte de adentro y de fuera, para el exterior, yo puedo utilizar esta fórmula. Y yo sé que este es el campo magnético máximo que me puede llegar a dar en el exterior. Y entonces, yo aquí simplemente utilicé un poco de, no de lógica, pero digamos, un poquillo de pensamiento en el sentido de que, qué es lo que me están pidiendo y cómo lo podría obtener. Y básicamente me dicen que el campo magnético producido por esta corriente es igual a la mitad de su valor máximo. Es decir, yo ocupo un valor de R, de este R, que me dé la mitad. Es un poco, no sé, complejo de pensar tal vez, pero básicamente yo ocupo sustituir algo aquí que me dé la mitad de esto. ¿Y cómo se vería la mitad de eso? Y básicamente dividiendo todo entre 2. Entonces, si yo pongo, si yo planteo que mi R va a ser un 2R, yo voy a tenerlo algo escrito de esta manera. Voy a tener esto de acá, donde de ahí yo puedo sacar este 2 que está multiplicando, yo lo puedo sacar de lo que teníamos inicialmente, que era esto. Y me va a quedar un medio por esto, que va a ser exactamente la mitad de esta ecuación. O sea, básicamente lo que yo había dicho. Hay otra manera de resolver esto, efectivamente. Sin embargo, considero que para utilizar esta fórmula, que es la que habíamos visto de cables largos, para cables largos en campo magnético, esta es como la manera más beneficiosa de poder resolverlo utilizando a partir de esta fórmula. Sin embargo, voy a tener que resolverlo de la otra manera para la parte interna, porque esto es solo para el externo. Esto está medio confuso, más o menos, pero la lógica es simple. Si yo ocupo la mitad de esto, tengo que sustituir un R que me dé la mitad de eso, teniendo en cuenta que aquí no lo puse, pero de aquí a aquí hay R mayúscula, R mayúscula. Entonces, cuando yo calcule el radio en el exterior, tiene que aparecerme este R mayúscula. ¿Por qué? Porque yo recorrí esta distancia, que es lo que toma en cuenta la fórmula, que es el radio. Entonces, de ahí yo sé que vale R grande. Y luego, para que quede dividido todo entre 2, ocupo un 2. Lo saqué así como muy análisis, así exagerado análisis. Y bueno, para la parte interior ya no es tanto análisis, eso es más que todo cálculo, que es como se tendría que resolver también la parte exterior. Y entonces, bueno, ¿cómo sería? Bueno, hay que partir de la ley de Ampere. Yo no sé si ustedes ya vieron la ley de Ampere, pero es la única manera de verlo. ¿Por qué? Porque en el interior vamos a tener algo como esto, donde aquí tenemos un círculo y luego vamos a tener un pequeñito círculo por aquí. Vamos a tener otro círculo de radio R minúscula. Entonces es como ley de Gauss. Si lo vemos, esto es muy similar a la ley de Gauss, solo que no está igualado entre epsilon sub 0, pero se parece un poquillo a la ley de Gauss. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué digo que se parece a la ley de Gauss? Porque hay que saber qué es esta corriente encerrada. Lo que pasa de este lado derecho pasa lo mismo que pasaba con la ley de Gauss, que uno utiliza las propiedades de los vectores para decir que el producto punto va a ser la multiplicación de las magnitudes por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso el ángulo era 0, entonces va a ser 1, básicamente. Y entonces al final tendríamos algo como esto. Vamos a tener que B por 2pi por R, este largo sale del cilindro, va a ser igual a esto.
Sin embargo, yo ocupo saber la carga encerrada, digo, la corriente encerrada. Y entonces hay que utilizar la densidad de corriente J. Que la densidad de corriente J viene esta fórmula que va a ser la corriente inicial dividido entre el área donde está la corriente. Entonces, ¿dónde está la corriente en ese área? Va a estar en todo el cilindro. Entonces, por eso ahí viene R mayúscula, porque es el radio del cilindro, es la corriente entre el área total. O sea, esta área es total. Voy a ponerlo aquí. Área total. Y luego, cuando ya sabemos que es J, simplemente vamos a decir que la carga encerrada va a ser igual a J por el área encerrada. Ahora bien, esta área encerrada implica R minúscula. ¿Por qué? No, yo no hice diagrama. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un radio interno donde su distancia va a ser R minúscula, y esa R minúscula puede variar, por algo es un punto dentro del cilindro. Entonces, esta área encerrada va a ser el radio del cilindro. Esto que sustituye aquí fue el cálculo de J que hicimos aquí arribita. Y luego el área encerrada va a ser 2pi por R minúscula, porque el R minúscula es dentro del cilindro y puede variar. Y bueno, como podrán ver, el 2pi se me va con el 2pi y me queda que la corriente encerrada va a ser esto. Va a ser a la corriente por R minúscula al cuadrado entre R mayúscula al cuadrado, teniendo al final esta fórmula de acá, que alguien puede ver que aquí se me fue un R básicamente. Es por el 2pi por R que estaba allá. Cuando paso acá a dividir, voy a tener el R aquí abajo y se me va a ir con este de aquí arriba. Entonces, al final tenemos esta fórmula. Y bueno, de aquí, este es el campo magnético, pero aquí tenemos dos radios. Y entonces, ¿cómo sé yo cuándo el campo magnético es máximo? Bueno, va a ser máximo cuando R minúscula sea R grande. Entonces me va a ir esta R grande con esta aquí abajito. Y lo vamos a ver aquí a continuación. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué les digo que va a ser cuando sea grande? Porque si aquí tenemos el cilindro, la corriente pasa a través de todo el cilindro. En este círculo pequeño pasa corriente. En este círculo más grande pasa más corriente. Y en el más grande pasa mayor corriente. Tal vez no da esa impresión porque cuando uno dibuja, digamos, las corrientes, uno lo dibuja como así, como que sale de un puntito o se ve algo como así, pero realmente la corriente está en todo el cilindro. Entonces, entre más grande sea el cilindro, básicamente va a haber más corriente. Entonces la corriente máxima va a ser esa. Cuando R minúscula sea igual a R grande. Y entonces aquí ya tenemos algo que podemos hacer, digamos, matemáticamente hablando. Y es que podemos igualar esta ecuación de acá con la mitad del campo magnético máximo. ¿Por qué? Porque digamos que esta es la ecuación de la superficie, por decirlo de alguna manera, superficie interior. Y este va a ser el máximo. Y yo ocupo saber el valor de R pequeño que me va a dar la mitad del máximo. Entonces, de aquí, de esta parte, que es esto de acá, yo voy a despejar este R pequeño para que me dé el valor que me va a dar el campo magnético máximo a la mitad. Es decir, un medio de esto que está acá. Entonces de ahí ya se despeja. O sea, esto sí es como más matemático. Igualmente el otro, si se iguala esto, se iguala a un medio de esto, da el mismo resultado. Pero bueno, yo diría que ambas maneras son válidas porque dan los resultados correctos. Pero sí, este tipo de ejercicios, honestamente, no creo que salgan porque son como muy de nicho, creería, pero así es como se resolvería. Tal vez lo que sí es importante es cómo calcular la carga encerrada o cómo utilizar la ley de Ampere para dentro de un cilindro. Eso tal vez sí pueda ser muy importante
porque eso sí puede llegar a salir en un examen. Más que todo la parte donde yo aquí tengo que calcular la densidad de corriente, saber qué densidad de corriente es esto. Pero yo no sé si eso viene en el examen, tendría que ver el formulario, ahorita no me acuerdo. Y luego saber que con esa densidad de corriente uno puede calcular la carga encerrada. Entonces, eso sí es muy, muy importante. Sin embargo, un ejercicio de este índole tal vez no sea muy, muy importante. Deme un toquecito para prender la luz. Y ahora sí. Dice, la figura tal muestra la vista desde un extremo de dos alambres largos y paralelos, perpendiculares al plano XY, cada uno de los cuales conduce una corriente I, pero en sentidos opuestos. Ahora dice, copie el diagrama y dibuje los vectores que muestran el campo B en cada alambre y el campo B neto en el punto P. Bueno, decía copie el diagrama. La verdad es que yo no sé, no presté atención a eso, pero básicamente tuve que haber utilizado este diagrama que está por ahí. Solo que yo dividí esta parte de acá y luego dividí esta otra parte de acá, como para que se viera mejor. Pero bueno, ¿cómo se vería la parte de los alambres? Como sabemos por la regla de la mano derecha, como podemos ver aquí estaría como la punta de la flecha estaría viéndolo hacia uno, hacia los ojos, como si le estuvieran tirando una flecha a uno. Entonces los dedos van a girar en esta dirección. Y entonces por eso lo pongo de esta manera. Si alguien me pregunta qué es este eje que le puso aquí al círculo, bueno, es para que siempre les quede muy en claro que cuando uno trabaje con estos alambres y los vea desde esta perspectiva, digamos, como desde arriba o desde abajo, bueno, no, casi siempre es desde arriba, uno va a tener partes de la dirección de ese campo muy marcadas por un marco de referencia. ¿Por qué? Porque como yo les decía la clase pasada a ustedes dos, bueno, creo que solo hay dos, este, en este punto específico, si aquí tuviéramos el punto P, la dirección sería en J positivo. Si mi punto P estuviera para acá, tendríamos en menos I. Si mi punto P estuviera acá, tendríamos en menos J. Si mi punto P estaría acá, tendríamos en más I. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando yo haga el análisis del punto P, yo tengo que tomar en cuenta en qué sector está el punto P. Entonces, por ejemplo, aquí para el primer cable, que es todo esto, yo puedo notar que el punto P está entre más I positivo y más J positivo. Tenemos una J, más J positivo. Por el otro lado, si vemos el de abajo, vamos a notar que aquí el punto P va a estar en más I positivo y en menos J positivo. Y como hacemos con la simetría, como siempre hemos hecho, vamos a cancelar cosas por simetría. Pero, ¿cómo se vería en el punto P? En el punto P se verían las siguientes fuerzas, lo que les acabo de decir. Del rojo sale lo rojo, del amarillo sale lo amarillo. Y entonces vamos a tener que ambos tienen la componente en I en más I positivo. Sin embargo, en la componente de Y podemos ver que se llegan a cancelar. ¿Y por qué les digo que se llegan a cancelar? Porque me dice que conduce una, o sea, aquí en el enunciado me dicen que cada uno de los cuales conduce una corriente I, pero en sentido opuesto, es decir, que ambos tienen la misma corriente I. ¿Qué hubiera pasado si la corriente es distinta? Que ya no se me cancela nada y tengo que calcular absolutamente todo. Pero como tengo la misma corriente I, la fórmula va a ser exactamente la misma. Entonces se me van a cancelar las componentes B y del campo magnético. Sin embargo, tengo una flecha a la derecha, tengo otra flecha a la derecha,
Entonces, lo que se va a ver en el punto P va a ser solo una flecha. Y esta flecha va a ser equivalente a 2 por la componente en X del campo magnético, o es decir, 2Bx. Entonces, resumen, ¿de dónde sale? De los diagramas de dirección. Luego, ¿qué hago? Ver dónde está el punto P en cada objeto, ver las direcciones a las que están relacionadas y de ahí puedo sacar simetría y ya, siempre y cuando los campos magnéticos sean iguales, muy importante. Y bueno, esa sería la parte A. Dice, obtenga la expresión para la magnitud de B en cualquier punto del eje X en términos de la coordenada X del punto. Bueno, aquí ya me lo complicaron. Ya ahora sí se volvió un ejercicio casi que de examen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí dos alambres largos y paralelos. Y nosotros sabemos una fórmula, que es la fórmula de la semana pasada, que es esta. Yo claramente puedo usarla, porque es correcta, siempre va a ser válida. Sin embargo, este R que está acá va a ser la distancia desde el punto de interés hacia la fuente, digamos. No, al revés, desde la fuente hacia el punto de interés. Entonces, en un caso como este, el R sería algo como esto. Y esto sería R. Y aquí hay que notar que se me va a formar un ángulo. Pero hay que tomar en cuenta algunas cosillas de la fórmula de Biot-Savart. Entonces, vamos a tener un diagrama como este, donde del cable este que está acá, me va a salir la línea roja. Solo que si podemos notarlo, que aquí es como un análisis un poco más complejo, aquí en el punto P se ve más fácil, donde yo voy a tener una flecha que va para arriba y una a la derecha. Entonces el vector como tal se vería como en diagonal hacia arriba. Y entonces yo tendría esto de acá. Si yo lo hubiera dibujado como... Pucha, no sé cómo dibujarlo mal, pero me imagino que alguien se podría llegar a confundir. Pero el punto es ese, que esta flecha punteada que viene aquí es de este círculo grande. Y luego la amarilla viene de la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si vemos el punto P, la amarilla que está aquí abajo, va a hacer que vaya para abajo y luego vaya para la derecha. Entonces vemos que ocurre eso, va para abajo y luego va para la derecha. Entonces aquí estaría el vector. Y bueno, como ya sabemos, se cancelan las componentes en Y. Solo que aquí hay que tener en cuenta algo un poco complejo de entender a primera mano. Y es que aquí se me va a hacer un ángulo cita. Entonces, de alguna manera, yo tengo que meter un ángulo. Solo que hay que recordar que hay una componente que se me cancela. Y ahí está el gran detalle. ¿Cómo sé yo si tengo que utilizar el coseno de cita o tengo que utilizar el seno de cita? Y aquí es donde está lo complejo. Aquí hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque vamos a tener, voy a volver aquí al puro inicio, a la fórmula básica. Vamos a tener esta fórmula de donde nosotros sacamos que esto va a ser L, producto cruz, R. Ahí es vector unitario, pero digámosle vector normal. ¿Qué significa el producto cruz? El producto cruz es que están perpendiculares. El punto máximo de un producto cruz es cuando son su ángulo es 90. ¿Por qué? Porque aquí sale seno del ángulo. Y entonces, seno del ángulo, su valor máximo de seno del ángulo va a ser cuando seno es igual a 90 o es igual a 100, no, a 270, ¿es? Un segundo, para no tirarle la info mal. No, seno 90 solamente. Va a ser el valor máximo. Entonces, yo voy a decir que L es perpendicular con R.
Y entonces, ¿qué significa eso en nuestro diagrama? Porque ese diagrama que tenemos ahí no está listo. Y es lo siguiente. Yo aquí este ángulo cita, yo estoy midiendo la componente R con mi eje X. Sin embargo, no es el ángulo que yo tengo que estar midiendo. ¿Por qué? Porque, como pudieron ver, la fórmula relaciona L y R. Lo que yo tengo que hacer básicamente es darle vuelta al diagrama 90 grados. Eso es muy trambólico, se podría decir. Es un poco complejo, pero básicamente se vería algo como esto. Se vería algo como esto, donde yo le di la vuelta a 90 grados. Obviamente que hay que cambiar unas cosillas, pero lo que me interesa es que vean que el ángulo queda acá. O sea, el ángulo que estaba anteriormente, digamos, a la izquierda queda de esta manera. Y lo vamos a ver en el otro diagrama que tengo ya bien hecho, en este de acá, donde aquí se puede ver que todo forma 90 grados. Bueno, todo forma no. El campo magnético 1 y en R forman 90 grados aquí en este punto. Entonces, al yo darle vuelta, yo puedo tener que este ángulo que está acá va a estar acá con la componente en el eje Y. Esto es un toque confuso, no les voy a mentir. Sin embargo, lo que uno hace es eso, que uno le da 90 grados, le da una vuelta a 90 grados al diagrama en esta dirección. Y entonces al final quedaría algo como esto. ¿Por qué pongo yo acá que esto es A? Porque es que como uno le da vuelta, y todo cambia un poco. Y entonces ahora, con este nuevo triángulo que tengo acá, yo voy a tener muy claramente que el seno del ángulo va a ser igual a A entre R, donde R es esta componente que está aquí. Y entonces, eso es distinto a este ángulo que está acá. La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque si yo aplico aquí el seno del ángulo, va a ser igual a ¿cómo es que se llama? A entre R. Y es exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo agarro, yo lo interpreto con esta parte, yo voy a estar calculando una magnitud que va a estar en J para abajo. Este ángulo que está aquí es el mismo que está por acá abajo. Sin embargo, eso está mal, digamos, físicamente eso está mal, porque la componente en Y está cancelada. Sin embargo, cuando uno le da ese truco de que lo gira a 90 grados, este ya tiene más sentido. ¿Por qué? Porque el seno del ángulo me va a dar esta magnitud que está acá. Ya no me va a dar una magnitud del campo magnético en Y. O sea, es enredado, lo sé, pero no sé más cómo explicárselos, la verdad. Simplemente es algo como que uno tiene que tener muy en cuenta. Y entonces, como les había dicho, acá el campo magnético total va a ser 2Bx. E incorporando ya el ángulo, vamos a tener que es seno del ángulo, donde simplemente sustituimos el seno del ángulo por lo que es de este seno del ángulo, donde va a ser A entre R. Y al final vamos a tener que R va a ser básicamente un triángulo donde yo voy a tener algo de la siguiente manera. Voy a tener aquí A y aquí X. Entonces R va a ser igual a X al cuadrado más A al cuadrado. Eso es la hipotenusa. Y como está elevado al cuadrado, se me va al cuadrado con la raíz y me quedaría solo esto. Y entonces, en conclusión, al final me da este resultado. Solo que lo más complejo es esto. De verdad, no se me ocurre cómo explicárselos de otra manera. Pero básicamente es eso. Es que si yo les digo que simplemente usen este ángulo, queda ahí como la razón. Y la razón es que hay que girarlo 90 grados.
y ya. Es un poco complejo, pero bueno, voy a intentar ver si en estos días se me ocurre como una mejor manera de explicarlo. Luego tenemos la parte C. Dice, dibuje la gráfica de la magnitud B en los puntos sobre el eje X. Para eso tenemos que partir de la ecuación de esta que tenemos acá. Y básicamente queremos ver una gráfica que dependa de X. Y entonces, podemos hacer lo siguiente. Lo que yo hice, que se puede resolver de varias maneras, sin embargo, yo hice un análisis muy sencillo. ¿Qué pasa si yo solo tomo en cuenta esto que está acá? A dividido entre x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es variable. Este término de acá, este término de acá y este término de acá, en una buena teoría, no varían. Entonces, cuando yo solo agarro esto y empiezo a sustituir x, me voy a dar cuenta de un patrón. ¿De cuál patrón? De que conforme más grande sea x, más pequeña va a ser la fracción. Y entonces aquí, si x vale 0, voy a tener 1 entre a. Simplemente sustituí en esto. X al cuadrado más a al cuadrado. Sustituí en eso. Y bueno, si x vale 0, voy a tener 1 entre a. Si x vale 1, voy a tener a dividido entre 1 más a al cuadrado. Si x vale 2, voy a tener a dividido entre 2 al cuadrado más a al cuadrado. Si x vale 3, voy a tener a dividido entre 3 al cuadrado más a al cuadrado. ¿Cuál es la conclusión? Cada vez voy a tener una fracción más grande, porque el denominador se mantiene. El único donde el denominador cambia es este. Pero en los demás se mantiene arriba, pero lo de abajo sigue aumentando. Conclusión, voy a tener algo que crece. Y entonces voy a tener algo como de esta manera. Intenté hacer mi mejor esfuerzo en la gráfica, pero que va, me falla el pulso. Pero básicamente sería una gráfica decreciente, que va a llegar a un punto donde va a tender a cero. Entonces, sí, voy a tener algo muy similar. Y eso sería la gráfica. Simplemente dice como un tanteo de lo que variaba. Y ya está. Si yo le doy un valor a, sí, me quieren como números específicos, pero en ningún momento me dan un valor de a, digamos. Y bueno, dice parte D. ¿En qué valor de X es máxima la magnitud? Y podemos guiarnos de aquí. Si lo vemos que cuando X vale 0, tenemos la fracción más pequeña posible, porque si lo aumentamos ese valor, y simplemente se va a ir siendo más grande y más grande y más grande. Si ponemos valores negativos, al meterlo acá, simplemente se van a volver positivos. Y sí, la respuesta sería cuando X vale 0, que aquí lo puse, como lo podrán ver. Y luego tenemos la parte E, donde dice cuál es la magnitud de B cuando X es demasiado grande en comparación con A. Eso significa ese símbolo, ese doble mayor. Y entonces, si X es mucho más grande que A, vamos a tener esto. ¿De dónde sale esa ecuación? Simplemente agarré aquí lo que habíamos calculado y desaparezco el A, porque el A es demasiado pequeño en comparación con X. Entonces, quedaría algo de ese estilo. Y pues sí, ocupo un segundo porque se me descargó el lapicito. Un momento. Bueno, ahora sí, el último ejercicio. Dice, los semicírculos de alambre que se muestran en la figura tal tienen radios A y B. Calcule el campo magnético neto, magnitud de dirección, que produce la corriente en los alambres en el punto P. Bueno, aquí sí hay que tener en cuenta la magnitud y la dirección. Entonces,
así como resolvimos el primer ejercicio de este tipo, vamos a dividir la figura que nos dan en partes que podamos calcular. Y entonces, vamos a tener 4 partes. ¿Cuáles 4 partes? Bueno, básicamente tenemos aquí una parte aquí, otra parte acá, y luego vamos a tener el semicírculo que está acá, que tiene radio A, y el semicírculo que está acá, que tiene radio B. Entonces, ya sabemos que tenemos 4 partes, pero ¿qué les había dicho yo? El spoiler de las partes horizontales, que justamente coinciden con la dirección de R. Sí, que por el ángulo, como el ángulo es 0, o el ángulo va a ser 180, puede tener que esos componentes no valen absolutamente nada. Entonces realmente voy a tener solo 2 semicírculos, que es lo que me interesa. Y así viéndolo desde ya, podemos saber la dirección. ¿Que cuál va a ser la dirección? Hacemos igual el mismo cuento a la mano derecha. Es un poco complejo con círculos, sin embargo, sí, es lo mismo, hay que imaginarse dónde está el punto P. Y para el semicírculo que tiene radio A, que es este pequeñito que ya lo muestro, que es este, si mi pulgar anda por aquí, mis dedos van saliendo como por aquí. Es muy complicado dibujar dedos, no les voy a mentir. Pero básicamente yo pongo mi pulgar de ese lado y muevo los dedos en ese punto P imaginario. Y yo me voy a dar cuenta que en esta parte de acá, en la parte A, voy a tener que, tengo aquí K positivo porque las líneas de campo están saliendo ¿cómo es que se llama? De la pantalla. Con respecto al otro semicírculo grande, que es este que está acá, yo hago exactamente lo mismo. Y me doy cuenta que cuando mi pulgar está en la parte, en, en esta parte de aquí arribita, con dirección para allá, mis dedos están entrando en el punto P. Entonces voy a tener aquí menos K. Y digamos, por convención de signos, lo que entra es menos K, porque está entrando a la pantalla. Y eso lo podemos ver en el siguiente diagrama. Bueno, marco de referencia, donde aquí tenemos X, Y, y aquí va a estar Z. Y Z normalmente sale de la pantalla. Entonces, esta corriente que está aquí y este tramo de arriba va a dar menos K, porque entra en la pantalla. Y este otro tramito con esta corriente en específico va a dar K. Y ahora solo queda aplicar fórmula, realmente. Yo aquí les hago el cálculo igualmente de los cables, como debe ser, digamos, pero básicamente partimos de la ecuación de magnitud y sabemos que el ángulo va a ser 180 o va a ser 0. Y entonces en este caso es 180. ¿Por qué? Porque podemos ver que L va para la izquierda y R va para la derecha. Entonces de ahí tenemos 180. Y para el cable derecho voy a tener que el ángulo es 0. No lo dibujé porque es exactamente lo mismo, la misma teoría, solo que ahora las flechas son paralelas. Y voy a tener también 0. Entonces voy a tener los semicírculos, donde hay que aplicar la fórmula que vimos la clase de hoy. Y ahí les pongo qué fue lo que sustituí. Entonces, si zeta vale pi, se me va a ir con el pi de la fórmula. Y si a vale a, me va a quedar ahí el a. Y aquí voy a tener la primera parte, donde recordemos que este campo magnético que genera ese fragmento semicircular va a ser positivo. Y luego tenemos el otro segmento, que es donde A es igual a B. El, el semicírculo sigue siendo pi. Entonces voy a tener esta fórmula, que es exactamente la de arriba, solo que en vez de A viene B. Ahora bien, hay que recordar que en el segmento de B los dedos entran en la pantalla cuando se hace regla a la mano derecha. Entonces, cuando yo sume ambos,
Este de aquí arriba va a ser positivo porque está en K, y este de acá va a ser negativo porque está en menos K, quedando algo de esta manera, que al final cuando yo resuelva voy a tener esta simplificación. ¿Qué fue lo que hice? Saqué a factor común 1 entre A, no, perdón. Saqué a factor común esto, quedándome únicamente esto, que es 1 entre A menos 1 entre B. Y entonces el enunciado decía algo. Decía, no decía nada. Simplemente hice el análisis así, porque sí, que si A es igual a B, el campo magnético es cero. Lo que yo les decía, se va a cancelar porque la fórmula es la misma, pero la dirección es contraria. Lo mismo que pasaba exactamente con este ejercicio de acá, solo que aquí era mucho más evidente. Sin embargo, a pesar de que hay un radio más larguito y otro más corto, sigue siendo lo mismo. Lo único, ¿qué es lo que pasa con la dirección? Porque yo ahí puse la magnitud, pero no puse dirección. Y es que la dirección va a variar, que tal vez sería bueno que lo ponga. Voy a ponerlo aquí. Si A es mayor que B, va a implicar que estamos en K positivo. Y si B es mayor que A, va a implicar, va a implicar que estamos en menos K. ¿De dónde saco esta hablada? De la regla de la mano derecha. Todo viene de ahí en direcciones. Y sí, básicamente esta sería la solución. Este tipo de ejercicios, si les sale en el examen, tienen que ser ejercicios donde estén muy sólidos, porque realmente no es muy complejo, no hay mucho donde equivocarse, casi todo es como fórmula. Sin embargo, ejercicios de este índole ya son un poquillo más complejos. Incluso el de semana 11, incluso como pudieron ver, hay que tener como cierto orden. Es un poquitillo complejo realmente este tipo de ejercicios donde hay cables largos y hay que analizarlo, su dirección y demás. Entonces sí sería bueno como que los practiquen, saquen dudas y les pregunten al profe en consulta cualquier cosilla. Igualmente me pueden preguntar a mí, pero obviamente la calidad es un poco distinta entre un profesor y yo, pero yo siempre voy a estar ahí al tanto de cualquier dudita. Pero sí, esa fue la clase de hoy. Espero que hayan entendido, que lo que rescaten del día de hoy sea la fórmula, esta fórmula, que lo que hayan rescatado de la semana pasada haya sido esta fórmula y cómo se utilizan, cómo son los ángulos y la dirección. Entonces sí, eso es como lo más importante y a partir de ahí pueden empezar a resolver ejercicios. Y sí, ojalá que puedan practicar un poquito, por lo menos antes del segundo parcial. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Eh, no sé si hay alguna duda o algo. Si no, muchas gracias por conectarse. Y cualquier cosa estamos ahí, al pendiente. Te agradezco, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao. Bueno.